Un poco la realidad de lo que uno ve en el hospital, por lo general no es tanto lo del Padre Pablo, que es población joven, sino nos enfermamos cuando somos grandes, ¿no? Entonces la realidad de la enfermedad más cuando ya somos más grandes y en un contexto también de una situación de un centro de salud privado. Y bueno, tiene muchos años haciendo esto ya, su experiencia como seminarista y después en la Clínica San Camilo. Así que bueno, gracias querido Padre Jorge por compartir con nosotros. Gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Perdón, tengo voz media fuerte. Bueno, yo soy el capellán de la Clínica San Camilo. Hace 10 años que estoy ahí. Caí casualmente a la luz de tuberculosis, fíjense, ¿no es cierto? El gordito también, porque hoy por hoy son enfermedades que desgraciadamente pueden llegar a todos los lugares, ¿no? Porque tomamos un colectivo y enfermedades que se han difundido mucho. Pero bueno, feliz de estar allá en la Clínica San Camilo. Cuento con la colaboración de las hijas de San Camilo, las hermanas de la Cruz Roja, que están por ahí, los que tienen la cruz acá en el pecho, que cuidan de un modo muy especial la clínica también, ¿no? La clínica realmente es un placer trabajar allí. El cuidado al enfermo. Tenemos un lema que es base, que es un lema de San Camilo, que es de cuidar al enfermo como una madre cuida a su único hijo enfermo. Es decir, cuidarlo con un amor maternal. Y bueno, ellas lo hacen de una manera muy abnegada y yo trato de hacer lo propio también. Mi realidad es distinta a la que contaba el padre Juan y a la que contaba recién el padre Pablo. ¿Por qué? Porque Juan, evidentemente, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es un tema muy complicado, el tema de las criaturas. Nos lo hacemos en la parroquia también, yo tengo recontra espíritu de tío, pero me cuido muchas veces. Tengo un compañero mío que dice, mis compañeros me dicen tío a mí también. Me dice, mira tío, yo ni al monaguillo ni la mano en el momento de la paz le doy. Yo no llego a ese extremo, pero convengamos que tenés que cuidarte. Y lo que decía Pablo también, porque es un tema también de muchas enfermedades contagiosas. Obviamente en la clínica también hay personas con enfermedades. Yo de hecho tuve tuberculosis y estuve internado en San Camilo. Pero quizá mi realidad es distinta, entonces me puedo quizá dar un poco más esa posibilidad de ser un poco más besucón o de ser un poco más abracero, ¿no? Obviamente siempre respetando las normas, ¿por qué? Porque el enfermo hay que cuidarlo y tengo que cuidar al que está en la habitación de al lado. Pero bueno, me gusta mucho poder también tener esa relación personal. Muchas veces el enfermo te agarra la mano, te tiende la mano y bueno, estás a lo mejor un rato largo, ¿no? Quizá en el silencio. Ustedes saben que la Clínica San Camilo fue maternidad en su momento. A veces me encuentro con personas que están internadas que me dicen, yo nací aquí. Fue pediatría, también hubo pediatría. Tengo el recuerdo de tener 4 años y estar subiendo las escaleras del San Camilo con mi papá, que me llevaba de la mano, a ver a mi hermanita de 8 años que estaba internada en San Camilo, operada de apendicitis. Y mi mamá al lado de ella. Fue hogar de señoras, pero nunca dejó esa clínica, digamos, ¿no? Pero tuvo también en su momento, como bien usted dice, ancianos, ¿no? Las hermanas tienen hogares hoy por hoy en Areco y tienen 2 hogares en Córdoba, muy bonitos también. Pero hoy por hoy en la realidad de la clínica no tenemos, digamos, como si fuese clínica de abuelos, un hogar de ancianos, no lo tenemos, es todo internación. Y son personas adultas. Tenemos jóvenes, sí, por supuesto, pero me refiero a que no tenemos pediatría. Y en el medio de eso, bueno, trato de hacer lo que puedo. Y me gusta mucho el tema de la tercera edad, el tema, yo digo siempre todos somos jóvenes, pero tomaba algo de un salmo, que es el Salmo 92, que dice, en la vejez seguirá dando fruto. Y es importante darnos cuenta de eso. San Pablo también en la carta a los Corintios dice algo que es hermoso, dice, Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo que no es nada a los ojos del mundo para anular a quienes creen que son algo. De este modo nadie puede presumir delante de Dios. Todos somos necesarios. Y los ancianos también. Y son muy necesarios. Y fíjense algo que es lindo, que el designio de salvación de Dios se cumple en la fragilidad humana. En el vientre estéril de Sara, y del cuerpo centenario de Abraham, surge ¿quién? Surge el pueblo elegido. Y también recordemos que del vientre estéril de Isabel y de un anciano como era Zacarías, surge Juan el precursor. Por lo tanto, la tercera edad sigue siendo importante.
y es muy importante. El santo anciano Simeón, cuando Jesús se presentaba en el templo, lo proclama luz de las naciones. Y nos dice San Lucas que en el templo había una mujer de 84 años que vivía en el templo, alabando a Dios y contando a los demás las maravillas que había visto cuando le acercaron ese niño que lo llevaban para presentarlo al templo. Si venimos a nuestras vidas, qué importante que es la tercera edad en el recuerdo de nuestra vida de fe. Yo que acompaño un colegio secundario, le pregunto a los chicos, ¿rezás? No, padre. ¿Mamá y papá rezan? No, más o menos. Pero mis abuelos rezan mucho, son muy rezadores. Mis sobrinos, que ya son chicos de 30 años, tienen el recuerdo de mi papá un santo varón, murió a los 82 años. Yo decía que mi papá era San Martín de Porres, porque siempre en los últimos años se tenía Alzheimer, pero él tenía en una mano el rosario y en el otro la franela, no la escoba. Pero él pasaba la franela continuamente, se sentaba, el rosario, se levantaba, pasaba la franela, era nuestro San Martín de Porres. Pero, sin embargo, como en los nietos quedó grabado a fuego la religiosidad del abuelo y de la abuela. Por lo tanto, cuando voy visitando a los enfermos, tengo que darme cuenta de que no todo es un lecho de rosas, que estamos llamados a cargar una cruz, cada día seguir al Señor, y que muchas veces también, y especialmente, vamos viendo que el dolor, el recuerdo, la tristeza, el abandono de los más queridos, el maltrato, puede llegar a formar parte de la vida del anciano. Miren, todos somos vulnerables. La vez pasada estaba en mi habitación, en la clínica. Yo duermo en la clínica, porque arrancamos tempranito, tengo misa a 6:30 de la mañana. Me agarró un poco de dolor en el pecho. Yo soy muy vago para ir a los médicos, ustedes nunca me hagan caso. Yo digo que hay que ir al médico, y me enojo cuando no van al médico, yo no voy nunca. Soy muy vago. Y me agarró dolor en el pecho. Esto no me pasa. Dije, bueno, ya pasará, al rato de vuelta. Y ahí pensé muchas cosas. Lo primero que pensé fue, mi sobrino, hoy por hoy, papá murió, mamá también, mi hermana murió, tengo sobrinos y sobrinos nietos. Pensé en los chicos. Sí, sabrán dónde tengo la plata, se acordarán dónde tengo la plata, me tienen que enterrar, también no quiero ser un caro para los chicos. Después pensé en la otra parte, quiero vivir un poco más para poder ayudarlos en estos tiempos difíciles. No, a veces uno ayuda a la familia. Cada vez somos menos, no te mueras. Cada vez somos menos. No tenemos a quién mandar a San Camilo. Pero también pensé en algo. Estoy preparado para presentarme delante de Dios y soy un sacerdote. Y esta realidad que me pasó a mí, que tengo 58 años, no soy un pibe, pero bueno, todavía no soy un anciano, creo que muchas veces la gente más grande se la plantea porque hay achaques y ya la mayoría del camino de la vida lo han caminado. Y a veces uno piensa, estoy preparado para... Esa es la realidad que yo veo cuando voy visitando al enfermo. Ayer, para los que fueron a misa, se acordarán que era el evangelio en el cual Jesús a Pedro le preguntaba 3 veces si lo amaba. ¿Se acuerdan bien? Pedro que le respondía, te quiero. Vos sabés que amar es una cosa, querer es otra. El pobre que Pedro no puede amar como Jesús, pero vos sabés todo. Pero ¿se acuerdan cómo seguía el evangelio? Decía, te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debe glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, sígueme. Estas palabras resuenan, aunque a lo mejor la persona no tenga, porque a lo mejor no tenga conocimientos del Evangelio, no sea una persona muy practicante, en el anciano eso resuena, es una realidad. Las fuerzas se me fueron, estoy grande y tengo que hacer muchas veces lo que ya no tengo ganas ni fuerza para hacer. Es una realidad. Ese sígueme que le dice Jesús reaviva la esperanza. ¿En quién? En un alguien, por mayúsculas, que me está esperando del otro lado de la orilla y de muchos seres queridos que ya nos han precedido en el camino de la vida. ¿Cuáles son los aspectos que siempre considero mucho? En primer lugar,
respetar a los ancianos, ¿no? Porque las Sagradas Escrituras nos lo respetan siempre. Hay que respetar a la tercera edad. En Occidente hemos perdido esa costumbre. Ya no sé cómo será en Oriente, pero siempre fue tradición que el Oriente respetaba mucho a los abuelos. Hay que respetarlos, hay que conocerlos. Socialmente hablando también, ¿no es cierto? A veces está esta cosa de que lo que es viejito, lo anciano, lo pongo aparte. Parece que tenemos que tener una juventud eterna. A veces te da situaciones que decís, Dios mío, ¿no? El exceso del gimnasio, la cirugía, nadie se ofenda por lo que digo. Acá todos somos jóvenes, pero a veces ves cada situación. Pareciese que envejecer es un pecado. Y en realidad es sabiduría de vida, es transitar la vida. La vez pasada en la parroquia saludó una mamá y una hija, ¿no? La señora grande, la hija también. Muy producida. La señora, uy, qué linda. Parecen hermanas, me dice la hija, ay padre, estoy hecha percha entonces. Si estoy igual a mi mamá. Pero claro, la señora muy producida. No está mal ser coqueta, pero lo que sí está mal es menospreciar la tercera edad como si fuese algo que no sirve. El Papa Francisco, recuerden siempre que hablaba de esta cosa del descarte, que es muy cierta. A veces ve la concepción de descarte y no nos damos cuenta de la sabiduría de los viejos. Y ojo, que esto también en la iglesia como me da culpa, la sabiduría de nuestros curas viejos. A mí me ordenaron a los 42 años, yo entré al seminario a los 35 años, entré grande. Pero me acuerdo que me mandaron con un sacerdote grande, el padre Toto Aloisio, que muchos a lo mejor lo conocen, Monseñor Aloisio. 10 años estuve con él. Yo aprendí tanto de ese cura, tanto. Porque es cierto, te ordenan sacerdote, te imponen las manos, y sí, podés consagrar, podés absolver, podés bendecir, celebrar la misa, pero te haces cura aprendiendo. Y eso hay que, y te haces cura y te haces todas las profesiones aprendiendo. Las hijas a quién recurren, a la mamá, ¿sí? Cuando tienen un bebé, necesitan la experiencia, y a veces a quién, a la abuela. Yo me acuerdo de mi vieja, descendiente de italianos, los italianos somos muy familiares. Me van a escuchar mucho hablar de la familia. ¿Con qué arte agarraba a los nietos y a los bisnietos? ¿Y cómo los hacía dormir? Qué útiles que son los ancianos. Pero bien, cuando están enfermitos, tenemos que cuidarlos, tenemos que atenderlos, que no lo tengo como para no excederme, pero aspectos a considerar. El anciano, o la gente de la tercera edad, pero no digo nada malo diciendo ancianidad, es una palabra preciosa también, experimentan distintos cambios. Uno los ve, tienen cambios físicos que los limitan muchas veces. Y bueno, se van dando cuenta que hay cosas que antes hacían y ya no las pueden hacer. Me pasa a mí, con 58 años. El jueves pasado quise arreglar unos enchufes en mi casa. Dios mío, ¿vieron los enchufes que los ponen abajo? Lo arreglé muy bien, funciona el enchufe. No me podía levantar. Con los codos me fui arrastrando hasta el sofá. Del sofá el apoyabrazo y después todavía le dije a mi sobrino, Nico, ayuda a levantarme. Ya pintar no puedo hacerlo. Y tengo 58 años. Y yo me acuerdo, dichosa de usted, pero no todos llegamos de la misma manera. No todos llegamos de la misma manera. Y hay que ser respetuoso de que no todos llegan de la misma manera. Porque las comparaciones son tediosas, son inevitables, pero cada uno va cargando una cruz distinta en su cuerpo. Entonces tenemos una Mirta Legrand de 94 años que está espléndida, y tenés una señora de 70 años que quizá no lo está, pero la vida de esa señora que no puede con sus huesos es tan valiosa como la que puede. Entonces, ante todo, como voluntario, siempre respetar el límite del otro. Nunca la comparación. Levantate, mirá lo bien que estoy yo, el otro no puede, si no lo estaría intentando. Ser respetuosos del límite del otro. Tienen cambios cognitivos, a veces les cuesta recordar y a veces corren el riesgo de perder la paciencia a los seres que los rodean, ¿no? ¿Cuántas veces? Dale, mamá, a ver, me lo dijiste varias veces. Y nos olvidamos que mamá y papá nos enseñaban a decir mamá, papá, ¿cuántas veces? ¿Y cuánto tiempo se detuvieron? A ver, Jorgito, no te entiendo, decímelo otra vez. Entonces,
Es un terreno muy sagrado, hay que cuidarlo mucho. Experimentan cambios emocionales, a veces los ancianos experimentan abandono. Por ejemplo, en la clínica, gracias a Dios, es una realidad muy distinta a la que contaba Pablo. Generalmente hay una contención familiar, pero en la sociedad, a veces por razones económicas, pero también por un tema cultural, a veces no se cuida tanto al enfermo, che. A veces se lo abandona. Yo recuerdo que estando en parroquia, iba a visitar a un geriátrico y había una viejita, rezaba con las abuelas, ¿no? Era mi seminarista, le llevaba la comunión. Estoy hablando de años atrás. Y me acuerdo siempre que una viejita, cuando rezábamos el Padre Nuestro, decía siempre, y perdona nuestras... Era la que llevaba la voz cantante. Ella cantaba, animaba, las retaba a las otras abuelas, vamos a misa. No era misa, era la celebración de la palabra. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Me quedé. La escuché, la primera vez me hice el sonso. La segunda vez, perdona nuestras ofensas, nosotros no perdonamos. Bueno, a la tercera vez le digo, abuela, no es así, es así como nosotros perdonamos. No, padrecito, me dice. No. Mi hijo y mi nuera me metieron en el geriátrico. Vienen a pagar la cuota. Parecía mamá Cora esperando la carroza. Se quedaron con mi casa y ni siquiera son capaces de venir a darme un beso. Pasa. El cuidado que requiere el enfermo y la preocupación que tiene el enfermo internado es muy grande. Al igual que el Padre Juan y al igual que todos los curas en esto, tratamos de hacerlo. Yo cuando entro a ver al enfermo que está internado, entro desde lo humano. No entro dando bendiciones, entro dando desde lo humano. A veces me ven vestido con un guardapolvo, entonces me dicen, doctor, no conozco nada de medicina, le digo, no. Entro desde lo humano. Pero cuando vas entrando te das cuenta que la persona también se va familiarizando con vos. Siempre con respeto, sea del credo que sea, porque también tenemos personas que son de otros credos que se atienden en la clínica, pero uno ve la preocupación del enfermo. A veces son viejitas y está el esposo al lado y te dicen, ay padre, pienso en él, si yo no estoy, no sabe hacerse ni una milanesa. Y si es al revés, si es un viejito, a veces le dice, ay padre, pienso en ella, nunca hizo un trámite bancario. Le decimos, son tonteras, pero son preocupaciones, porque a veces no hay hijos que puedan sustituir eso. Y es una preocupación tan grande en el viejito. Y uno ahí agarra la mano, bueno, tranquilo, pensemos en otras cosas. Pero todo no es color de rosas, porque también hay una realidad que nuestros hermanos más grandes han transitado el camino de la vida, han sufrido, han cargado con la cruz, y la muerte se va acercando. Y como les contaba antes, cuando me agarró el dolor en el pecho, no siempre estamos preparados para la muerte. Y algunos temores pueden llegar a aparecer. Ojalá tengamos esa cosa tan linda de los santos, pero es natural que a veces las personas digan, ¿cómo será esto? Cuando voy confesando, ¿saben cuántas veces aparecen pecados del pasado? El tema del aborto. Padre, mire, yo no sabía lo que hacía, o a lo mejor sabía, pero... Y son pecados que a lo mejor los han confesado muchas veces, pero quieren volver a escuchar la palabra del perdón. Y es donde tenés que tener la mayor dulzura, porque estás tratando con una persona grande, que está triste, que está preocupada, que tiene miedos. ¿Y qué le decís? Tratás de consolarla. Tranquila, en el cielo no hay rencores. Lo primero que te va a recibir, y te va a recibir en el cielo con los brazos abiertos, es esa criaturita que no pudo nacer, te va a decir, mamá, quédate tranquila, vas a disfrutarlo por toda la eternidad. Tenés que tratar de llegar al corazón y serenar. Por eso siempre hay que observar mucho y hay que escuchar mucho. Yo me siento y escucho, y en lo posible, me lo da la posibilidad de la clínica, digamos, la realidad de mis pacientes, en general, a veces tengo que usar un barbijo, obviamente, pero procuro agarrar la sillita, ponerme al lado y en la medida de lo que puedo tenerlo de la mano. El enfermo y el anciano muchas veces busca el sentido de lo que le está pasando.
tiene que afrontar la enfermedad, el paso de los años, la soledad, la tristeza. Ve al que lo cuida, y uno también siempre tiene, yo siempre uso un lema, hay que cuidar al que cuida, ¿no? Vemos al lado a veces esas viejitas venerables que están cuidando a su esposo, a lo mejor están 30, 40, 60 días al lado del esposo, no pueden más, anda a descansar, sí, padre, pero a veces buscar un cuidador es engorroso, es engorroso. Y la viejita está ahí, vos la vas viendo, y con un amor y un cariño, y viceversa también, porque también he visto varones acompañando a sus esposas con un profundísimo agradecimiento. Hay que tratar de identificar las necesidades del enfermo y también del abuelo, del anciano. Hay que escuchar, hay que apoyarlos. En mi caso particular, nosotros arrancamos con la misa tempranito. A los que piden la comunión se la llevo con mucho gusto. Voy, por supuesto, y distribuyo sacramentos. La clínica nuestra, al ser clínica de religiosas, gracias a Dios tenemos la dicha de tener en cada cabecera una imagen de la Virgen y un crucifijo. Pero hay que llegar, hay que ofrecer. Uno ofrece los sacramentos, los recibe, los respeto siempre, No entro ungiendo a diestra y siniestra, porque puede pasar que la persona no quiera recibirlos, y no me voy a pelear con un enfermo que no quiera recibir los sacramentos. O si familia me dice, nunca creyó, listo, bueno, eso no significa... En realidad la unción tiene que salir de la persona. A veces la persona no está en condiciones. Entonces, si no está en condiciones, el familiar dice, mira, era muy religioso, bueno, perfecto. Pero nunca imponerlo. No es magia, no es fe. Es fe, no es magia. Uno trata de dar, y el Señor nos perdonará si alguna vez de alguna unción a personas que quizá no tenían mucha fe. Uno no va a hacer un examen de todo eso, pero procuro siempre respetar, nunca invadir. Pero lo que no quita que no puedas estar cercano desde lo humano, porque la fragilidad siempre está presente. Y quiero terminar con esto porque quiero que vayan a tomar algo fresquito o calentito. Pero, sí, fresquito no está para los fresquitos. Yo tuve la dicha de tener papás grandes. Murieron en casa, papá y mamá. Papá con 82 años, mamá con 86. Papá con un proceso de Alzheimer, ¿no? Estaba postrado. Mi vieja con 80 años, hay que ver cómo lo cuidaba. Chiquitita como era, se daba vuelta, lo daba vuelta en la cama, le cambiaba el pañal. A la noche yo se la cura, iba a dormir a la parroquia y me ocupaba yo. Los dos murieron en la fe. Los dos murieron en la fe. Papá de un sueño al otro, mamá en los brazos míos. Me dio la posibilidad de decirle, mami, te quiero mucho, gracias por todo. Yo aprendí mucho a venerar las canas, tuve padres santos, buenos, y busco en cada anciano también un poco la imagen de mi papá y de mi mamá. Cuando entro a la habitación, generalmente sigo una acción canosa, me haces acordar las canas de mi mamá. Ya te ganaste a la viejita cuando decís eso. Le agarras la mano al viejito. Me haces acordar la mano de papá. Listo. Ay, padre, ¿cómo era su papá? Y entramos en conversación. Pero hay una realidad que es muy fuerte y que es muy grande, que es la que procuro siempre, que es, quiero que mueran en paz. Quiero que mueran tranquilos. El paciente muchas veces es consciente de que se va a morir. Quiero que estén en paz, que estén tranquilos, en lo posible que no tengan miedo. Hay que llenarlos de consuelo, hay que llenarlos de esperanza. La muerte no tiene la última palabra. Y nosotros, cristianos, tenemos que recordar que eso es lo central de nuestra fe. Jesús ha vencido al pecado y a la muerte con su resurrección. Y vos tenés que tratar de llevarlo a la paciente a ese plano de serenidad. Termino con esto. Cuando al poco tiempo de morir mi hermana se enferma de cáncer, y después de 6 años de pelearla mucho, pobrecita la enfermedad, murió en la clínica San Camilo, murió donde yo trabajo. Me acuerdo que 2 días antes de morir, yo la estaba cuidando a la noche, eran las 3 de la mañana, mi hermana estaba con la mirada absorta. Y le pregunté, le digo, Mari, María Inés, yo le decía Mari, Mari, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Y sabe qué me dijo? No, Jorgito, yo era el hermano menor, mi única hermana. No, Jorgito, cuando se me apague la luz de este lado, del otro lado está mamá y papá. Y si están mamá y papá, yo no puedo tener miedo.
Se acercaba la Semana Santa, me acuerdo, me dijo: vos, Jorgito, sabés bien que Jesús es luz. Si está Jesús, yo no puedo tener miedo. Pasaron menos de 48 horas, sabíamos que el día siguiente entró prácticamente en coma. Me acuerdo que lo último que nos dijo, nos besó a todos, a su esposo, a sus 3 hijos y a mí. Cuídense, yo fui muy feliz en mi vida, cosas hermosas nos dijo, ¿no? Y dijo: mañana va a ser un día precioso. Era el 30 de marzo, a la noche. Entró en coma. El día 31 de marzo amanece espantoso, hace 2 años atrás. Estaban podando un árbol abajo, habíamos cerrado las ventanas, esas ventanas antiguas, vieron que tienen la falleba. Cerré la ventana, sabíamos que se iba a morir. Estamos mi cuñado, mis 3 sobrinos y yo. Y de golpe se abren las ventanas de una manera impresionante, una cosa rara. Se abre la ventana, digo, ¿qué pasa? Un viento, me acerco para cerrar la ventana, no había una nube. No había una nube. Le digo a mis sobrinos y a mi cuñado: ¿cuántas personas habrán acá que no estamos viendo? Nos acercamos a ella, 3 suspiros y se murió. Estoy seguro que mamá y papá, que la estaban esperando, la condujeron a aquel que es toda luz. Por eso, esto que le cuento, Marino es que era una mujer grande, tenía 60 años cuando murió, pero muchas veces lo pienso en función del anciano. Ellos son conscientes que van a ir a un lugar mejor, pero son conscientes que también dejan muchas cosas. Y es un trance difícil que nosotros pastoralmente tratamos de acompañarlo. Las hermanas obviamente dan una mano muy grande también, con un amor maternal. Con las manos vacías nos presentaremos delante de Dios, sin otra ofrenda que el cansancio del camino recorrido, especialmente cuando hubieron años, ¿no? La alegría del encuentro, porque quedará de lado todo el amor de aquel en quien depositamos nuestra esperanza. Ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, sino alegría infinita, porque Dios sobrepasa todo conocimiento y entendimiento humano. Nuestros seres queridos dirán: ya se fue, pero en el cielo oiremos la voz de los que nos esperan diciendo: ya llegó. Y entonces sabremos que se ha terminado la carrera, habremos llegado a la meta, podremos entrar triunfantes para siempre a la Jerusalén eterna. La muerte no es el último adiós, porque en el corazón de Dios un día todos nos vamos a volver a encontrar. Que al caer de la tarde de nuestra existencia podamos decir con Sor Isabel de la Trinidad: me voy a la luz, a la vida, al amor. ¿Eh? Perdón si me excedí un minutito más, y perdón si se llorar un poquito, pido disculpas. Alguna lagrimita he visto, pido disculpas. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta antes de pasar al break? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? La verdad es que... Sí. Yo hace 6 meses, 7 meses, tuve una muerte súbita, una niña muy grave, que se habla poca gente. Bueno, me volvieron, me chocaron, estuve en coma. Vi cuando estaba en el proceso, no sé, yo no sé si estaba flotando o qué, a mi derecha había ruidos, luces de colores, y había como si fuera un tubo, y todas las luces iban a ese tubo. Pero yo no quería entrar, yo creo que a lo mejor no era mi momento porque no estaba preparada para ese momento. ¿Puede ser? Puede ser. Y bueno, volví, 2 veces tuve el paro, volví, digamos, no volví yo sola, me ayudaron, y Dios quiso que me ayudara. Yo recibí, mi hija, como sabe que soy muy creyente, fue a buscar al cura, le dijo que bueno, si me podía dar la bendición de los enfermos. Fue el sacerdote enseguida, el otro día, en terapia me hizo la unción. Claro. Y bueno, y dice que yo fruncía el ceño cuando eso sucedió, y yo estaba y no sentía nada. Yo no veía nada. Pero bueno, esa fue mi experiencia. ¿Viste? Y no sé, muchas veces me pregunto por qué razón todas las personas dicen que cuando les pasa algo ven la luz, se ponen en ese lugar, ven flores. Yo en realidad veía luces, pero no quería. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué quiso que yo me quede? No, es una cosa que nadie la puede responder. No dudo que sos buena y después de esta experiencia seguramente sos más santa todavía.
Pero a veces es lindo también testimoniar estas cosas. Fíjense que mañana ya después lo vamos a pagar porque está el signo pascual en nuestras parroquias. ¿Qué es el signo grande de la Pascua? La luz. Bueno, la liturgia es sabia, ¿eh? La luz está. Jesús es la luz del mundo. Así que me alegro que hayas podido contemplar y que nos puedas compartir a nosotros esa linda experiencia. A veces uno no quiere contar cosas porque parece que es pesado. Me parece que somos locos, pero no. La gente dice, hoy estaba hablando. Entonces yo no, pero tuve que hacerlo. ¿No? A veces la emoción falla, falló. Agradecemos al padre Juan que estuvo real, padre Pablo, padre Jorge, la verdad que lindo testimonio. Antes de pasar al break, acá está Silvia. Silvia es nuestra encargada de que nosotros podamos recibir todas las comunicaciones de la pastoral. Así que si hay alguien que viene a nuestros encuentros hoy por primera vez y no está enlazado, Silvia le va a tomar los datos, le va a dar una planillita para que puedan estar en contacto y enterarse de todas las actividades de la pastoral. Bueno, hacemos un break de unos 20 minutos, 25 minutos y después volvemos al auditorio. Bueno, muchas gracias.